Shalom, amados del Eterno, los saludo desde las 4 esquinas de la tierra, norte, sur, oriente y oeste. Hoy vamos a hablar acerca de la parashá de esta semana, que es Emor, que en español significa diles o habla. Lo encontramos en Vaikra. Para los que son nuevos, Vaikra es el libro de Levítico y la encontramos desde el capítulo 21, versículo 1 al capítulo 24, versículo 23. Voy a leer un poco de la parashá y ya les voy explicando. Esta parashá de la semana contiene varios temas, los cuales iremos explicando uno por uno para que ustedes puedan tener claridad de esta parashá. Primero vamos a hablar sobre la santidad de los sacerdotes, donde el Eterno le dice a su servidor Moshe, habla a los Coamín. Para los que no saben, los Coamín eran los hijos de Aarón, los que servían con Aarón en el templo. Que ningún Cohen se hará inmundo por ninguno de sus pueblos, que muera. ¿Qué nos quiere decir el Eterno? Que nosotros no nos podemos contaminar a causa de la muerte de otros de nuestro pueblo, porque Él es claro. Nosotros para Él somos Kadoshim. La parashá anterior, Kadoshim, para los que no saben, Kadoshim significa ser santo para el Eterno. Y el Eterno quiere que nosotros, como su pueblo, sus hijos, no nos contaminemos de inmundicia, porque a veces nosotros nos olvidamos de una u otra manera de lo que el Padre nos habla. Él dice que excepto por parientes cercanos, que son nuestra madre, padre e hijo y hermanos. Muchas veces nosotros, por ser solidarios, cuando vamos a enterrar a nuestros muertos, por ser solidarios, a veces vamos y destapamos la olla o cajón, como lo quieran llamar, y a veces nosotros a través de esos contraemos inmundicia. Y al Padre no le gusta eso. Él quiere que nosotros siempre delante de Él seamos santos, santos para Él. El Padre en esa parashá también nos está hablando que como nosotros somos santos y presentamos delante de las ofrendas, dice que nosotros en nuestro cuerpo no nos podemos hacer perforaciones, tatuajes, porque eso va en contra de lo que para Él es santo, que es Kadoshim. Porque si usted no lo sabía, nuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh. Por tanto, nosotros no podemos de una u otra manera profanar nuestro cuerpo, porque ahí es donde mora el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y Él quiere que ese templo para el Ruach HaKodesh sea un templo limpio. Entonces el Padre es muy claro que nosotros no nos podemos llenar de inmundicia. Mire que a veces nosotros, en nuestra manera de pensar o hacer las cosas, pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Muchas veces nos hacemos cosas que al Eterno le desagrada. Por ejemplo, hay personas que, con todo el respeto lo digo, se hacen tatuajes, perforaciones, se hacen implantes, y el Eterno quiere que nosotros no lo hagamos. A su pueblo escogido, Él no quiere que hagamos eso. Incluso es tan así que el Padre dice que nosotros debemos de presentarnos delante de Él de una manera limpia, pura, para Él, porque como vuelvo y lo repito, somos un templo escogido del Eterno, y Él quiere que nosotros siempre cuando nos presentemos delante de Él, lo hagamos de la manera que a Él le agrada. Sigo leyendo una parte de la parashá. El Padre dice que más bien ellos serán Kadoshim para su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos son los que presentarán a Yuhei Bajei la ofrenda hecha por fuego. Entonces, ¿qué está diciendo el Padre? Que como nosotros somos escogidos por Él, Kadoshim, somos santos para el Eterno, no debemos de tener ninguna inmundicia, vuelvo y lo repito, ninguna inmundicia. Él quiere que nosotros constantemente seamos limpios, porque somos los que presentamos ofrendas delante del Eterno. Muchas veces las personas se preguntan
que cómo podemos presentar una ofrenda delante del Eterno. Cuando nosotros vamos a presentar una ofrenda delante del Eterno, debemos de estar limpios, limpios para Él, porque el Eterno quiere que nuestra ofrenda tenga delante de Él un olor fragante, agradable delante de Él. Y no podemos estar inmundos, porque ¿qué pasa? Esa ofrenda no será aceptada por el Padre, porque estás inmundo. En esa inmundicia, nosotros adquirimos ese zarat. Para que la gente no sepa qué es zarat, es una enfermedad que le da a la piel, es parecida a la lepra. Entonces, cuando nosotros nos hacemos inmundo, adquirimos zarat y al Padre no le gusta. Y ese zarat no solamente la adquirimos en nuestra piel físicamente, sino también espiritualmente, en nuestra alma, en nuestro anechemá. Y el Ruah también a veces se contamina de esa inmundicia, de ese Sara, y el Padre quiere que nosotros seamos limpios para Él. Él quiere que su pueblo escogido, cuando se presente delante de Él, lo haga de una manera agradable, de una manera limpia, pura. El Padre también nos habla de que cuando nosotros somos santos para Él, el pueblo tiene de una u otra manera unos requisitos que cumplirle al Padre, porque no todo el que dice que Yuhei Bajei es mi Padre, Él lo aceptará como hijo, no lo va a hacer. Porque primero, para nosotros ser Kadoshim delante del Eterno, debemos de hacer muchos procesos. Primero, nosotros hacemos bidui, hacemos techuá, hacemos tefilot, para que por medio de eso el Padre nos purifique, nos limpie y nosotros podamos estar limpios delante de Él cuando vamos a presentar una ofrenda delante de Él. Porque nosotros somos un pueblo apartado, cados para el Eterno, y cuando nosotros decimos que somos un pueblo apartado y cados, eso significa que somos santos delante de Él. Por lo tanto, nosotros siempre nos debemos de presentar ¿con qué? Con un corazón contrito y humillado y limpio, libre de zará, de inmundicia, para que cuando nosotros presentemos delante del Eterno nuestra ofrenda, sea una ofrenda aceptada con un olor fragante y que el Padre se pueda deleitar con esa ofrenda y poder decir, yo me presento delante de Yuhei Bajei siendo Kadoshim para Él, siendo limpio, no tengo inmundicia. Entonces el Padre se deleita cuando nosotros vamos y nos presentamos delante de Él limpios. Entonces, mire que el Padre es muy claro a la hora de hablarnos y nosotros como hijos debemos de ser obedientes a la palabra tal como está escrito en la Torá, obedientes. Cuando nosotros somos obedientes, el Padre nos va de una u otra manera haciéndonos más kadoshim, más perfecto para Él. Porque el Padre quiere que nosotros seamos perfectos para Él, delante de Él. Y cuando le hablemos, nosotros seamos distintivos de otros por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de cómo nos presentamos delante de Él. Entonces, por ejemplo, aquí el Padre nos dice que nosotros no irán donde hay un cuerpo muerto si se hará inmundo. Aún así su padre o madre mueran, él no podrá salir del lugar caos. Mire que, por ejemplo, si ustedes ven que cuando los hijos de Aarón murieron, Aarón no los pudo llorar, ni enterrar, ni nada, porque él era el Cohen, y siendo Cohen, él no se podía hacer inmundo a causa del pecado de sus hijos. Él simplemente siguió haciendo lo que el padre le había mandado. ¡Wow! ¡Qué gran mensaje nos está dando Aarón en esta paracha donde él dice, murieron mis hijos, pero yo tengo una relación de intimidad con Yuhei Bajei, yo no me puedo hacer inmunda a causa del pecado de mis hijos, yo sigo sirviendo al Eterno. Otro se fuera puesto a llorar, pero él siguió ahí, firme, sirviéndole al Eterno y no se hizo inmundo, al contrario, todos los días le trabajaba más para hacer
ese Cohen Gadol perfecto delante del Eterno. Lo que el Padre le dijese en ese momento a Aarón, él lo hacía sin importar, él solamente quería de una u otra manera servirle al Eterno. Y así nosotros debemos de hacer como Aarón, de no llenarnos de inmundicia tocando otros muertos, porque a veces cuando nosotros lo hacemos, no sabemos cuál haya sido de una u otra manera el pecado de esa persona y la manera en que esa persona vivió. No conocemos su pasado. Y si yo voy y toco ese muerto, yo a raíz de él me puedo hacer inmundo delante del Eterno. Y tengo que esperar todo un día hasta que vaya, me bañe, me lave y vuelva a ser santo delante del Eterno y poder sentarme a la mesa y comer con él. Porque si yo no lo hago, no hago esa inmersión, no hago esa purificación, no me puedo sentar a la mesa con el Padre, porque para él estaría inmundo. Mira que el Padre también en esa parasha le dice a Aarón que ninguno de sus era en sus generaciones que tenga defecto puede acercarse para ofrecer el pan de su Elohim. ¿Qué dice el Padre? Que siempre nosotros, nuestra cera debe ser también perfecta delante de él, porque si hay alguno de nuestra casa que es inmundo delante del Padre, él no puede presentar una ofrenda delante del Padre, no puede presentar un pan delante del Padre porque no sería recibido, no tendría ese olor fragante que nosotros queremos tener delante del Eterno, porque es que cuando nosotros vamos y presentamos una ofrenda delante del Eterno, lo debemos de hacer con alegría, con gozo, es para el Melech Haolam, es para nuestro Yuhei Bajei, nuestro Elohim, el que hace maravillas. Nosotros debemos de darle al Eterno las cosas buenas, agradables, que a él le agradan. Porque ¿qué sería de nosotros si presentamos delante del Eterno una ofrenda y nosotros estando inmundos, impuros, con unos pensamientos malos delante del Eterno? Esa ofrenda no va a ser aceptada para él. Debemos de presentar una ofrenda buena, agradable. Por eso es tan importante que nosotros como hermanos, tíos, padres, madres, a nuestros niños desde pequeños les empecemos a enseñar la Torá para que ellos vayan aprendiendo y que en su vida de niños, adolescentes y adultez, ellos puedan irse perfeccionando delante del Eterno y que más adelante, cuando se vaya a hacer una ofrenda delante del Eterno, ellos lo puedan hacer y que tenga un olor fragante. Vamos a pasar a la santidad de las ofrendas. El padre Yuhei Bajei le dice a Moshe que le diga a los hijos de Aarón que se aparten a sí mismos de las cosas kadochim de los hijos de Israel, las cuales ellos apartarán como kadochim para mí, para Yuhei Bajei. Mire que la palabra es muy claro, se aparten a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de ser apartados para el Eterno, porque nosotros somos los que vamos a presentar las ofrendas delante de Él. Y si nosotros no estamos siendo kadoshim para el Eterno, no podemos presentar una ofrenda. Porque el Eterno dice que si nosotros no somos kadoshim para Él, en cualquier momento nosotros podemos profanar su nombre, pero él dice claramente en la palabra, ustedes son kadoshim para mí, no pueden profanar mi palabra, no pueden profanar el nombre de Yuhei Bajei. Yo soy Yuhei Bajei y para mí siempre deben de darme lo mejor de ustedes, siendo kadoshim, siendo santos delante de mí. Porque cuando ustedes son santos delante de mí, yo me deleito con su presencia, porque veo personas que quieren hacer lo que a mí me agrada, porque veo personas con un corazón bueno y agradable, un corazón contrito y humillado. Y mire que el Padre vuelve y dice aquí, cualquiera de la cera de ustedes, de todas sus generaciones, porque no está hablando de una generación, sino de toda la generación de su familia,
que se acerque a las cosas kadoshim que los hijos de Israel dedican como kadosh a Yuhei Bajei, y están inmundos, ellos serán cortados delante de mí, porque es que yo soy Yuhei Bajei. Nadie de tu cera puede presentar una ofrenda delante de Yuhei Bajei, tu Elohim, yo tu Elohim, si está siendo inmundo, si estás inmundo, si tienes Sará. Es que el Sará no solamente se da físicamente, se da también espiritualmente. Por eso es tan importante que cuando nosotros hablamos con el Eterno, le pidamos a Él que nos haga santo para Él, Kadoshim, que nos limpie, que nos purifique, que nos rectifique nuestro Nechema y Rúa. Padre, si yo sé que en algún momento mi Rúa ha estado apagado, o siento que mi alma tiene Sara, Señor, límpiame, purifícame para yo ser santo delante de ti. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Por medio de la oración. La gente se preguntará, ¿y cómo hago yo para hacer una ofrenda delante del Eterno? Hay muchas maneras de ofrendarle al Eterno. Lo podemos hacer por medio de un salmo. Yo me levanto en las mañanas y oro y le digo, Padre, yo hoy te quiero ofrendar este salmo y lo puedo hacer, pero estamos como tan metidos en que siempre las ofrendas delante del Eterno tienen que ser monetariamente, y no es así. El Padre nos habla de que podemos hacer ofrenda de otra clase. Lo podemos hacer por medio de la danza. Yo hoy me levanté y escuché una jalé y le digo, Padre, hoy me levanto y yo esta jalé la voy a danzar. Esta va a ser mi ofrenda del día de hoy para ti. Permíteme que esta ofrenda sea deleitosa delante de ti. Lo puedes hacer, pero siempre y cuando tengas un corazón limpio, siempre y cuando no estés inmundo, no estés contaminado para el Eterno. Escudriñate y pregúntale, Padre, háblame si yo estoy contaminado. Límpiame, ¿cómo lo puedo hacer delante de ti? Limpiarme para poder llegar a ser ese kadoshim como lo está escrito en tu Torah, en tu palabra, porque es que la palabra del Eterno es vida. Y cuando nosotros clamamos al Eterno por algo, el Padre responde. Y qué triste sería que nosotros seamos cortados de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestra acera, por estar inmundo delante del Eterno, porque la palabra es clara y dice que si yo presento una ofrenda delante del Eterno, estando inmundo, yo seré inmediatamente cortado del pueblo de Israel, cortado desde la acera de mi casa. Yo seré cortado. Y yo no quiero eso para mí, ni tampoco quiero eso para ustedes, amados hermanos. Al contrario, quiero que ustedes sean personas santas, kadoshim, para el Eterno, porque el Eterno se merece que nosotros le demos lo mejor de lo mejor. Vuelve el Padre y habla y dice que cualquiera de la cera de Aarón que tenga Sará o un flujo no comerá las cosas kadoshim hasta que éste se limpie. Mire cómo dice el Padre, si usted va y confiesa al Padre que usted está inmundo y le ora, el Padre te limpia. Quita esa contaminación, quita ese Sará, quita esa inmundicia, porque Él sabe. Cuando nosotros clamamos a Él desde nuestro corazón, cuando nosotros vamos y nos humillamos delante de Él y pedimos a Él, Rajen, Rajen, Padre, ten Rajen, misericordia, para los que no sepan, Rajen significa misericordia, y le pedimos ese Rajen al Padre, el Padre responde, lo podemos hacer claro. El Padre te limpia y te puedes sentar a comer con Él en la mesa, pero si estás inmundo no lo puedes hacer. No puedes presentar esa mesa como una ofrenda para el Eterno, porque hay alguien que impide que tú presentes esa ofrenda delante del Eterno. El Padre dice también que cualquiera que haya tocado a una persona que se ha vuelto inmundo, aún estando muerto, esa persona también se hará inmunda. Esa persona se hará inmunda. Mire cómo el Padre es muy claro. Y a veces nosotros decimos o hacemos comentarios que el Eterno
Dios, ¿por qué habla de esto? El Eterno, ¿por qué exige esto? Pero si nosotros nos diéramos cuenta que el Eterno de una u otra manera siempre está buscando la manera, la forma de cuidarnos, de protegernos, de hacernos para Él es ese pueblo escogido, esas personas sin inmundicia, esas personas sin Sará. Y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que el Eterno constantemente nos está protegiendo, constantemente Él está ahí cuidando de nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravillas! ¡Qué maravillosas son tus obras, Adonai! Elohim, tú haces maravillas. Mire, dice que el Padre también que nosotros, a causa de tocar un animal, un reptil o un insecto que de una u otra manera esté inmundo, al tocarlo, a tener contacto con él, nosotros también nos volvemos inmundos. Entonces, a veces es mejor nosotros pedirle al Padre que nos dé sabiduría para obrar y actuar conforme a lo que Él quiere. Porque claro está, el Padre dice, si tú no sabes cómo hacer las cosas, pídeme a mí, yo te daré. El Padre da sabiduría, entendimiento para nosotros poder hacer las cosas de conforme está escrito en su Torah, conforme el Padre nos ha hablado, conforme a las instrucciones que el Padre ha dado. Entonces, mire que tenemos mucho de dónde coger y lo podemos hacer siempre y cuando le pidamos al Eterno que nos dé esa sabiduría, esa manera para hacer las cosas y que de una u otra manera nosotros no nos contaminemos, no nos volvamos inmundos a causa de estar cogiendo, tocando cosas por ahí que ya han sido contaminados o que están inmundos en su momento. El Padre dice que si nosotros nos hacemos inmundo por tocar algo en el día, en la mañana, hasta el anochecer estaremos inmundos. ¿Y cómo vamos a nosotros dejar de ser inmundo? Hasta el anochecer, cuando usted vaya, se bañe, se limpie, se purifique para el Eterno. Lo podemos hacer, claro, siempre y cuando le pidamos al Padre que nos instruya, nos dé las instrucciones de cómo nosotros dejar de ser inmundo por medio de eso que hemos hecho. Yo voy a hablar desde una experiencia propia. Cuando uno se siente inmundo delante del Eterno, ore, haga tefilá o tefiló, como lo quieras llamar. Órele al Padre y el Padre en su infinita misericordia te purificará, te dará las herramientas para que tú dejes de ser inmundo y te presentes delante de él como una persona caos y te puedas sentar con él a cenar, a poder alimentarte de las cosas cados del Padre. El Padre también nos dice que nosotros como sus hijos, como su pueblo apartado, cados, nosotros no podemos comer ningún animal que muera naturalmente o haya sido desgarrado de muerte por animales salvajes. Por tanto, se hace así inmundo, si así nosotros comemos un animal que ha muerto naturalmente o que otro animal lo haya matado y comemos de ese animal, nosotros nos volvemos inmundos. Por eso el Eterno es tan celoso con las cosas, porque Él sabe que a veces nosotros se nos olvidan detalles cuando no leemos la palabra. ¿Y qué hacemos cuando nosotros no leemos la palabra? Vamos y nos hacemos inmundo por medio de eso. Porque ¿qué pasa? Muchos de nosotros, cuando se muere un animal, no lo vamos a desperdiciar, murió ahorita, le dio tal cosa y no lo vamos a comer. O estoy trabajando en mi finca, en el monte, como lo quieran llamar, y me encontré un animal y vi que fue otro que lo mató, yo me lo llevo para mi casa. Pero no sabe que ese animal, como ya fue muerto por otro, ese animal está inmundo, contaminado, y nos lo llevamos a nuestra casa. Y ustedes sabían que nosotros también a veces con los animales también volvemos nuestra casa inmunda. Volvemos nuestra casa inmunda por nuestra manera de hacer las cosas, nuestras acciones hacen que nuestra acera, nuestra casa también se vuelva inmunda. Mire cómo el Padre es muy cuidadoso y habla claramente. No podemos ir por la vida
comiendo lo que nosotros queremos, o el animal que murió por ahí, o que el vecino de una u otra manera encontró un animal muerto y me trajo la mitad y yo me lo voy a comer. Ese animal ya está inmundo. Mire que la palabra es clara, el Padre dice claramente, no lo comerás, no lo comerás, porque yo soy Yuhei Bajei. Haz lo que el Padre dice o hagamos lo que el Padre dice. Si el Padre dice que no podemos comer ese animal, no lo hagamos, porque por medio de eso nosotros nos estamos volviendo inmundo. Porque miren, cuando nosotros encontramos un animal muerto, ya hay una sangre derramada, otro animal derramado, y eso ya es inmundo, porque la tierra ya clamó, ya escuchó ese llanto de ese animal, y a causa de eso ya ese animal se ha vuelto inmundo. El Padre dice claramente que el Coamí tiene que observar estas ordenanzas mías, es una orden del Padre. Yohei Bajei está dando unas instrucciones, una orden, las cuales nosotros como su pueblo escogido, santo Kadosh, debemos de cumplir. Si el Padre dice que no debemos de comer eso, no lo hacemos, porque si nosotros lo hacemos, estamos siendo ¿qué? Desobedientes con nuestro Abba, con nuestro Melech Haolam, con nuestro Elohim, nuestro Hashem. Estamos siendo desobedientes y a veces nosotros a causa de esa desobediencia, ahí es donde vienen a veces de una manera no esperadas cosas desagradables para nuestras vidas, para nuestras familias, porque hemos sido desobedientes delante del Padre con algo donde Él ha sido muy claro, de decir, no lo comerás, y lo hacemos. Y no porque el Padre no nos haya hablado, lo hacemos porque a veces nosotros nos gusta ir en contra de las enseñanzas del Padre. Por eso yo los invito a que escudriñemos la Torá, que aprendamos de la Torá y cuando nosotros escudriñamos la Torá, aprendemos a vivir conforme al Padre manda. Nadie es perfecto, pero si tú lo haces, lo hago yo, vas a ver una transformación, porque la Torá está para nosotros, para que nos deleitemos en ello, para que aprendamos a hacer las cosas que al Eterno le agradan. Ahora, yo no sé si se han dado cuenta que muchas veces nosotros también, habiendo escudriñado las Torá, la palabra, el Padre nos habla de una manera y nosotros hacemos de eso un paisaje. ¿Por qué lo digo? Si yo sé que yo hoy leí la palabra y la palabra me dice claramente que yo no debo hacer eso, porque hoy lo hago. Si ya leí una palabra donde el Eterno es muy claro y lo dice, no lo hagas, y yo voy y lo hago, es porque yo lo quise hacer, porque eso ya estaba en mi mente, ya lo había pensado y lo ejecuté. ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos eso? Estamos siendo desobedientes, inmundos delante del Eterno. No estamos cumpliendo lo que Él nos ha dicho, esas instrucciones que Él nos ha dado, no las estamos cumpliendo. Y sería muy, muy bueno que nosotros pudiéramos aprender a seguir las instrucciones que el Eterno nos da a través de la Torá. Es para nosotros y en ella está el deleite, la delicia. Hay que escudriñar la Torá, hay que escudriñar la Torá para que nosotros dejemos de hacer lo que al Eterno le desagrada y hagamos las cosas que al Padre le agrada. Bueno, voy a seguir aquí con la reflexión de la paracha. El Padre dice que nosotros no debemos de profanar las cosas kadoshim, kadoshim de los hijos de Israel. No lo podemos hacer. Porque si nosotros profanamos las cosas kadoshim que son para el Eterno, nosotros seremos cortados del pueblo, seremos cortados de las enseñanzas de Yuhei Bajei. Y eso no queremos. Nosotros queremos seguir
aquí, siguiendo las instrucciones del Padre. Por eso es tan importante que escudriñemos las Escrituras. El Padre le dice que también, ay, me hace esperar un momentico. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a la congregación de los hijos de Israel. Dile a ellos, cuando todos ya sean un miembro de la casa de Israel o un viviendo en Israel, traiga su ofrenda referente a un voto como ofrenda voluntaria y la traiga a Yuhei Bajei como ofrenda quemada. Entonces, mire que el Padre es muy clara a la hora de hablar. Podemos traer ofrendas voluntarias delante de Él. Sí, la podemos hacer, pero ¿cómo presentamos nosotros esa ofrenda? Siendo cados para el Padre, siendo cados para el Padre, siendo santo. Y voy a hablar sobre las fiestas solemnes del Eterno. La encontramos en Levíticos 23. Yo no sé si muchos de nosotros, me espera un momento, muchos de nosotros hemos hablado de las fiestas solemnes del Eterno. Esas son fiestas donde nosotros como hijos del Eterno debemos de celebrar, porque el Eterno quiere que nosotros celebremos con Él las fiestas. ¡Wow! Yo hace un tiempo atrás no sabía que habían unas fiestas del Eterno que se tenían que celebrar. Espera un momento. No lo sabía. Apenas lo entendí hace un año atrás, donde fui a un PESA. No lo entendía, no sabía que en la Torah habían unas fiestas, unos moedín que debíamos de celebrar, no tenía conocimiento. Y el Padre me habló por medio de ese moedín, me habló. Voy a tomar la palabra donde dice las fiestas solemnes. Yuhei Bajei dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel los tiempos designados de Yuhei Bajei que proclamarán como convocaciones Kadosh. Son tiempos designados por mí. Las fiestas del Eterno son unos modelos donde nosotros como hijos debemos de celebrar con alegría, con gozo, con júbilo, porque son fiestas del Eterno para nosotros, su pueblo escogido. ¡Wow! Yo me quedo sorprendida. Yo, la primera vez, fiestas del Eterno, yo me preguntaba cuáles son las fiestas del Eterno. Entonces una amiga me dijo, léete el libro de Levíticos 23. Yo, wow. Y cuando fui y leí el libro de Levíticos, dije yo, me quedé súper sorprendida porque dije, Padre, no me habían enseñado que habían que celebrar fiestas. No tenía conocimientos de cuáles eran tus fiestas, las cuales yo debía celebrar con alegría. No tenía conocimientos porque nadie me había instruido hasta el momento. Hasta que entendí y comprendí por medio de esa amiga que el Eterno tiene unos tiempos designados para celebrar los Moedín, para celebrar sus fiestas. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Escudriñando la Torah. Hay que escudriñar. Donde el Padre nos dice que nosotros debemos de empezar con un Shabbat, guardar Shabbat. Esa es una de las fiestas que nosotros debemos de celebrar, el Shabbat con nuestras familias, porque la palabra es clara y el Padre dice, por 6 días trabajarás, pero al 7º día descansarás, y ese será un día que Kadosh, santo, donde no trabajarás, donde el campo descansará, donde tu buey, tu asno y tu siervo y tu esclavo descansarán. No harás ningún tipo de trabajo y ese día, ese Shabbat se debe dedicar
cosas del Eterno, adorar en familia. Y qué bonito es cuando nosotros nos sentamos en nuestras casas con nuestros familiares a celebrar un Shabbat con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos, con nuestros papás, que todavía no han llegado a la Torah, pero que nosotros empezamos a decirle, vengan, celebren con nosotros, Shabbat, y les explicamos qué es Shabbat. Shabbat es delicia, es deleite delante del Padre. Y eso debemos de hacer nosotros, celebrar Shabbat. El Padre lo dice y es claro, celebren Shabbat. ¿Y cómo celebramos nosotros Shabbat? Por medio de la adoración, de la exaltación, de compartir una mesa donde hacemos la preparación del pan, del matzó, ese pan sin levadura, y lo presentamos delante del Eterno. Para Él eso es deleite. Celebrar los moedín, el Shabbat, empecemos por el Shabbat. Shabbat es delicia, es gozo, es deleite. Si usted no sabe cómo celebrar Shabbat, pídale al Padre, revelación para yo celebrar Shabbat, para celebrar tus moedín. Y el Padre te dará ese entendimiento, ese conocimiento. Porque grande y maravillosas son las obras del Eterno. Si nosotros clamamos a Él nos responde de una manera muy especial. Él nos responde. Cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado y queremos hacer las cosas que a Él le agradan, el Padre responde de una manera especial. Y te aseguro que si tú le pides al Padre que te enseñe cómo celebrar Shabbat, el Padre te va a dar esa revelación de cómo se celebra Shabbat. Yo no lo sabía hacer, pero he ido estudiando y el Padre me ha dado esa revelación de cómo celebrar el Shabbat y puedo decir que me he deleitado en la presencia del Eterno. Cuando llegó la fiesta de Pesach, yo no sabía que era Pesach. No sabía que era Pesach, pero el Padre me habló. Y yo le dije al Padre, para el próximo año, yo quiero ir a celebrar Pesach. El Padre me permitió ir por una situación que se las voy a explicar porque es un testimonio muy mío. Yo le dije al Padre, yo quiero celebrar Pesach. Y me quedé 4 meses desempleada. ¿Y saben por qué permitió el Padre que yo estuviera desempleada? Porque ese era el tiempo de preparación para ese Pesach tan anhelado que yo quería trabajar porque yo lo sentía en mi corazón. Yo quería celebrar Pesach con el Eterno. Y el Eterno me permitió que en esos 4 meses yo me preparara, sirviera para ir a Pesach. Y lo hice y fue deleite, fue delicia, porque Pesach significa pasar por alto. Y yo ese año celebré un Pesach tan maravilloso que yo solo puedo decirle al Padre, wow, cómo me deleitos con tu moedín, con Pesach. Para los que no saben, Pesach es pasar por alto, para que cuando vengan las tribulaciones, el día malo, el Padre ya sabe que tú eres apartado porque estás celebrando con Él, porque tú estás deleitándote en tu Torah, porque tú estás celebrando sus moedín. ¡Wow! Qué grande y maravillosas son las obras del Eterno cuando nosotros como hijo, como pueblo apartado, Kadosh, celebramos con Él, nos deleitamos con Él. Yo te quiero invitar a ti, amado hermano, que le pidas al Padre esa revelación de cómo celebrar sus moedín, porque las fiestas del Eterno son fiestas de alegría, son fiestas, son gozos, son júbilos. Es celebrar en unidad, pero teniendo en cuenta que no todas las personas pueden celebrar Pesach. Porque las personas que celebramos pues es porque ya el Eterno ha hecho una revelación, hemos aceptado a nuestro Mashiach como nuestro único Rey y Salvador. Nos hemos preparado, hemos tenido una preparación, pero no quiere decir que tú no lo puedas hacer. Tú lo puedes hacer si le pides al Eterno que te revele y el Padre lo va a hacer. Un Pesach maravilloso pude celebrar y este año, porque ya celebramos Pesach, que también es un testimonio maravilloso, le dije al Padre que quería celebrar Pesach y el Padre hizo otra vez sus maravillas. Me quedé desempleada 2 meses, pero eso fue un tiempo que para mí no fue pérdida, fue un tiempo de ganancia, porque en ese tiempo nos fuimos preparar para hacer un Pesach maravillosamente hermoso. Nos gozamos delante del Eterno con ese Pesach porque, wow, no teníamos mucho, pero el Padre nos dio en abundancia. Nos permitimos gozarnos de ese Pesach, presentar una cena delante del Eterno digno de Él. Lo hice con unas amadas hermanas que también andan
en Torá, celebrando con nosotros Torá, porque ya estamos viviendo la Torá. Y este año les quiero compartir un testimonio que en la fiesta de Pesa de este año, nosotros tuvimos un respaldo del Padre por medio de la Torá. Hicimos la cena de Pesa, dimos gracias al Padre, cenamos, oramos, estuvimos hablando de la palabra, estuvimos ahí leyendo la palabra, y el Padre a una de nuestras amadas hermanas le habló y le dijo que oráramos con el Salmo 119. Para los que no lo saben, los invito a que lo lean. Fue un respaldo total de la palabra, porque el Eterno nos respaldó con palabra, nos respaldó de muchas maneras, de muchas maneras. Fue tan poderoso ese Pesa, que yo les puedo decir que la presencia del Eterno estaba ahí por medio del Ruach HaKodesh. Wow, nosotros leímos ese salmo y yo me quedé maravillada, porque las cosas que el Padre estaba hablando en ese momento nos llegaron al corazón, donde nosotros lloramos, no de tristeza, sino de alegría, porque el Padre nos estaba respaldando, nos estaba diciendo que Él estaba allí, que Él estaba escuchando nuestras oraciones, que Él estaba ahí deleitándose en nuestra presencia. Yo le dije, Padre, maravillosas son tus obras. Y aprovechando que estamos aquí, les voy a leer un versículo del Salmo 119, donde el Eterno dice: tu palabra continúa para siempre, oh Yuhei Bajei, firme, fijada en los cielos. Y fue así. La palabra del Eterno estuvo fija en la luna. Ese día hubo luna llena. Estábamos celebrando Pesa con el Eterno. Yo dije, wow, Padre, tú haces maravillas, grandes y maravillosas son tus obras. No debo decir que grandes y maravillosas son tus obras, porque grandes y maravillosas son las obras del Eterno. El Padre también nos dice que después de que nosotros celebremos Pesat, que se hace el conteo del Omer, que son 50 días, donde se hace el conteo del Omer, y serán 7 Shabbat, 7 semanas, pero antes de eso, de llegar al conteo del Omer, viene los 7 días de panes sin levadura, donde nosotros comemos comida sin levadura. Cuando nosotros hacemos eso de los panes sin levadura, yo les quiero contar, para los que no saben, el Eterno está limpiando, está rectificando nuestro Neshama y nuestro Rúa, lo está limpiando, está purificando nuestro cuerpo. Nosotros dejamos de comer panes sin levaduras, dejamos de comer pan con levadura, corrijo, y vemos cómo nuestro cuerpo se regenera, se estructura nuevamente, porque el Padre está limpiando, está quitando esa levadura que no te deja avanzar. Y digo yo, wow, comer 7 días panes sin levadura, donde nosotros hacemos preparaciones para comer al momento, no dejamos que nada se leude, porque es la semana de panes sin levadura. Cuando pasa lo de la semana de panes sin levadura, que se hace el conteo del Omer, que son 50 días continuos, ese conteo del Omer nos permite llegar a otro moedín del Padre, que es Shavuot. Para los que no saben qué es Shavuot, Shavuot es la cosecha, es el primero de tu cosecha. Es donde nosotros venimos y presentamos delante del Eterno las primicias de nuestras cosechas, de lo que hemos cosechado, y vamos y presentamos delante del Eterno esa cosecha buena, agradable delante del Eterno. Venimos y hacemos como una especie de ofrenda delante del Eterno de lo que nosotros hemos podido recoger en nuestro campo. Si tú en este momento quieres celebrar Shavuot, que ya está próximo el otro fin de semana, si Dios lo permite, Shavuot, quieres celebrar con el Padre, lo puedes hacer. Si estás en el campo y de esa cosecha, los primeros frutos de ese año es una papaya, preséntala delante del Eterno y le Padre, esta ha sido la cosecha, la primera cosecha de lo que sembré, de este árbol, de esta mata de plátano, de esta papaya, de esta pitaya. Presenta delante del Eterno esa ofrenda.
Y para él eso es deleite, eso es sagrado. El Padre ve tu corazón y dice, wow, yo me deleito ver cómo mis hijos han traído de lo que han sembrado esa primer cosecha para mí, para Yuhei Bajei, su Elohim. Y el Padre se deleita y se gozará cuando nosotros hacemos las cosas para Él. Para Él. Yo les puedo decir que después de ese pesa, vuelvo atrás. Yo le había pedido al Padre que me abriera bendiciones después de que terminara pesa, semana sin levadura, y el Padre abrió bendiciones. Me permitió estar 2 meses en mi casa con un propósito de preparar para recibir ese pesa, pasar por alto, deleitarme delante del Eterno y disfrutarme ese pesa. Y ya viene Chavo y les puedo decir con alegría, con gozo, con júbilo, que en ese momento mi corazón está en Chavo. Yo siento ese Chavo tan maravilloso, porque para mí Chavo es un deleite. Estoy aquí preparándome para ese Chavo, para recibirlo con gozo y con alegría, porque las fiestas del Eterno son gozo, alegría, nos debemos de deleitar en la presencia del Eterno, celebrando con Él. Estamos invitados a las bodas del Cordero. ¿Y cómo lo hacemos? Celebrando con nuestro Mashiach, porque Él es el Cordero perfecto. Y qué bonito es poder decirle al mundo, yo hoy me senté a cenar con Mashiach. Yo lloré y ahí estaba Mashiach orando conmigo. Wow, yo me deleito y digo, Padre, de verdad que tú no dejas de sorprenderme. Después de esas fiestas viene Yom Teruah, viene Yom Kippur, Sukkot. La fiesta de Sukkot es una fiesta hermosa, es la fiesta de la enramada. La fiesta donde nosotros recordamos Sukkot, es el recordatorio del nacimiento de nuestro Mashiach, porque él nació en un tiempo de Sukkot. Y para nosotros Sukkot es la enramada, donde nosotros con ramas, con hojas, hacemos una especie de cabaña. Y ahí, en ese lugar, lo proclamamos al Eterno y nos podemos sentar a orar con nuestra familia, con nuestros hijos, los que son mamás, papás. Se pueden sentar ahí con sus hijos a leer la Torah en Sukkot, en esa sukkah. Sukkot es sukkah y lo puedes hacer con tu familia. Te sientas a la mesa ahí en esa sukkah, hablar con ellos, hablar de la palabra, de las maravillas que ha hecho el Eterno y contarle a tus generaciones porque se celebra Sukkot. Sukkot se celebra como ese recordatorio digno del nacimiento de Yeshua y Sukkot se celebra en octubre. Vete preparando para ese Sukkot. Pídele al Padre que te haga esa revelación para celebrar Sukkot y te lo aseguro que el Padre lo hará, porque lo que tú pides con un corazón contrito y humillado, el Padre te lo da, el Padre te lo da, porque Él es bueno y su misericordia nunca cambia, sigue siendo la misma hoy, mañana y siempre. Entonces, el Padre es bueno, el Padre hace maravillas. Yo puedo decir con gozo y júbilos que las fiestas del Eterno han traído alegría a mi vida, a la vida de este servidor que te está hablando aquí y a la vida de muchos que Él va a añadir. Celebra con el Eterno sus fiestas, sus moedín. Alégrate, gózate esas fiestas. No le tengas miedo a celebrar con el Eterno. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, porque Adonai todo lo puede, en Adonai lo podemos todo. Es bueno y agradable celebrar las fiestas del Eterno. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, todos lo podemos hacer. Celebrar las fiestas del Eterno con gozo y con júbilo. Y eso lo puedes hacer de generación en generación. Generación en generación. El Eterno es bueno, tiene misericordia.
Ahora vamos a hablar con el aceite para las lámparas. Ángela, voy a dejar de grabar un momentico, espera.